El líder opositor dijo que ayer comenzó la fase final de la Operación Libertad. En la jornada se registraron enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad, chavistas y opositores. El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, llamó anoche a mantener las protestas contra el presidente chavista, Nicolás Maduro, tras el alzamiento de un grupo de militares, y pidió a la Fuerza Armada avanzar en acciones para deponer al mandatario. El llamado entonces a la Fuerza Armada es seguir avanzando en la Operación Libertad, para cesar a Maduro. Mañana, hoy, 1 de mayo continuamos. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles, dijo Guaidó en un vídeo publicado en redes sociales. Ayer, a las 4:46 de la madrugada, Guaidó anunció a través de otro vídeo que se encontraba con las unidades militares de las Fuerzas Armadas dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. En el mensaje el dirigente anunció el plan para el inicio del fin de la usurpación en Venezuela. Pero Guaidó no estaba solo, lo acompañaba Leopoldo López, el opositor condenado a arresto domiciliario desde julio de 2017 tras recibir una pena de 13 años de prisión. Durante los 3 minutos que demora el vídeo, Juan Guaidó no hizo alusión a López, quien se encontraba en la primera fila de un pelotón militar. A las 5:17 de la mañana el líder condenado, también desde su cuenta de Twitter, en la cual no emitía ningún mensaje desde el 17 de septiembre de 2017, anunció su libertad, obtenida por indulto presidencial de Guaidó. Enfrentamientos. Tras los respectivos anuncios, los disturbios y las manifestaciones estallaron en las cercanías de la base aérea La Carlota, la principal del país, en Caracas, desde donde Guaidó también comunicó que un grupo de militares se había sublevado contra el gobierno de Maduro. Durante las protestas, un grupo de opositores que apoyaba el alzamiento fue arrollado por un vehículo militar, según imágenes de medios locales, sin que se conozca su estado de salud, mientras que, según denunció el gobierno, un militar leal a Maduro resultó herido de bala en el cuello. Policías y militares arrojaron bombas lacrimógenas contra miles de manifestantes que atendieron el llamado del presidente interino a salir a las calles a respaldar a los uniformados que se rebelaron. Y desde el interior de la base, que era resguardada por uniformados leales a Guaidó, también fueron lanzados artefactos contra algunos manifestantes. Un pequeño grupo de encapuchados asumieron la misma posición de los cuerpos de seguridad y arrojaron objetos contra la instalación militar, en cuyos alrededores estaban congregadas unas 3.000 personas. Nosotros también somos pueblo y ya estamos cansados de esta dictadura, declaró bajo anonimato uno de los insurrectos, en los alrededores de la instalación. Hasta el cierre de esta edición se ignoraba cuántos efectivos participaban. Apareció Maduro. El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, reapareció anoche en la televisión pública, 15 horas después de que comenzara el levantamiento militar liderado por el opositor Juan Guaidó, y aseguró que este proceso contó con el apoyo de Colombia y Estados Unidos. Nunca antes en la historia de Venezuela había sucedido un levantamiento por el empeño obsesivo, nefasto, de un grupo de oposición de la ultraderecha venezolana, la oligarquía colombiana e imperialismo estadounidense, por su posición obcecada de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, de imponer un gobierno ilegítimo, afirmó. Agregó que 5 militares resultaron heridos graves de bala y se encuentran en terapia intensiva, luego de las protestas. Maduro desmintió en la alocución que tuviera intención de abandonar el poder y refugiarse en Cuba, tal y como aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
del que dijo le faltaba seriedad. Más temprano, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, había asegurado que los venezolanos podían mantener la calma, ya que el pueblo está totalmente controlado, y responsabilizó a la oposición de un eventual derramamiento de sangre. El alto militar señaló que las Fuerzas Armadas se mantienen firmes, en defensa de la Constitución y sus autoridades legítimas. Los disturbios ocurridos en las cercanías de la base aérea de La Carlota dejaron al menos 69 heridos. También hay militares heridos, informó el ministro. Llamado de Guaidó. El hecho suscitado en Caracas generó reacciones encontradas entre los líderes mundiales. La Unión Europea (UE) llamó a la máxima moderación en la crisis de Venezuela. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a todas las partes de la crisis en Venezuela a evitar cualquier violencia y a dar pasos inmediatos para devolver la calma al país. Guterres, a través de su portavoz, Stefan Dujarric, dijo que está siguiendo los últimos acontecimientos muy de cerca y con preocupación. El secretario general urge a todas las partes a ejercer máxima moderación y llama a todos los actores a evitar cualquier violencia y a tomar pasos inmediatos para restaurar la calma, señaló Dujarric. Los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Bolivia, Evo Morales, aliados de Maduro, condenaron el intento de golpe de Estado, mientras Estados Unidos y Colombia, que lideran la presión contra el líder socialista, apoyaron la rebelión militar. El gobierno español pidió evitar un derramamiento de sangre, en tanto Bogotá solicitó una reunión urgente del Grupo de Lima, bloque de países que apoya a Guaidó. El presidente colombiano, Iván Duque, instó en Twitter a los militares y al pueblo venezolanos a unirse a Guaidó para que se ubiquen del lado correcto de historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro. Washington, que lidera la presión internacional para sacar a Maduro del poder, mostró su apoyo a Guaidó. Estoy siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela y su libertad, dijo el presidente Donald Trump. Entretanto, Rusia acusó a la oposición de alimentar el conflicto en Venezuela y apeló a que se entablen negociaciones para evitar un baño de sangre. La oposición radical en Venezuela ha vuelto a utilizar de nuevo métodos duros de confrontación que solo logran alimentar el conflicto, criticó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, saludó la adhesión de militares a la Constitución y al presidente encargado de Venezuela Guaidó y reclamó el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica. El presidente Jair Bolsonaro reafirmó también su apoyo al movimiento que busca sacar a Maduro. Brasil se solidariza con el sufrido pueblo venezolano esclavizado por un dictador, escribió en Twitter. El gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, que también reconoce la presidencia interina de Guaidó, llamó a través de su portavoz una resolución pacífica a la crisis. Los venezolanos merecen un futuro mejor, han sufrido lo suficiente y el régimen de Maduro debe terminar. Revelación. John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, aseguró que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, está en contra del presidente Maduro y ha negociado con la oposición, y exigió a Rusia que no intervenga en Venezuela ante el levantamiento militar. Figuras como el ministro de Defensa Vladimir Padrino,
el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela, Michael Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, todos ellos están de acuerdo en que Maduro debe irse, dijo Boulton. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo también que el presidente Maduro estaba listo para irse de Venezuela, pero Rusia lo disuadió. Él tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, por lo que sabemos, y los rusos le dijeron que debería quedarse, dijo Pompeo a CNN, en la que afirmó que el mandatario iría a La Habana. Al cierre de esta edición, militares mantenían cerradas las vías entre el este y oeste de Caracas, mientras motoristas rodean las zonas en las que los opositores se mantienen manifestando y exigiendo la salida de Maduro. Caracas dijo que era el momento de que los venezolanos recuperasen su democracia de una vez por todas. Pero a medida que pasaban las horas, el líder opositor Juan Guaidó se quedó solo en un paso elevado sobre una autopista de Caracas con el mismo pequeño cuadro de soldados con los que lanzó el audaz esfuerzo de provocar un alzamiento militar para resolver la agonizante lucha por el poder en Venezuela. Como en anteriores intentos de derrocar al presidente Nicolás Maduro, la oposición pareció verse superada de nuevo el martes. Lo que Guaidó bautizó como Operación Libertad provocó un patrón ya conocido: las fuerzas de seguridad emplearon tácticas represivas para aplastar a pequeños grupos de jóvenes que arrojaban piedras mientras millones de venezolanos seguían el drama con una mezcla de miedo y exasperación. Las esperanzas opositoras de dividir al gobierno no se materializaron. Un avión que según Estados Unidos esperaba para llevar a Maduro al exilio nunca despegó y, por la noche, uno de los más férreos opositores al gobierno, que desafió a su arresto domiciliario para unirse a la insurrección, se refugió con su familia en una embajada extranjera. Guaidó, el telegénico y joven líder de la opositora Asamblea Nacional, a que Estados Unidos y más de 50 naciones reconocen como el presidente legítimo de Venezuela, presionó sin embargo exhortando a una nueva ronda de protestas callejeras masivas el miércoles. Las fuerzas de la oposición esperan que los venezolanos, enojados por las imágenes en las que vehículos blindados trataban de atropellar a manifestantes y hartos de la grave crisis humanitaria que sacude a la nación, llenen las calles en todo el país. En un golpe para Maduro, el jefe de la temida agencia de inteligencia anunció que retiraba su lealtad al asediado líder socialista. Debemos continuar con la presión, dijo Guaidó en un vídeo difundido en Twitter. Estaremos en las calles. El último capítulo en la crisis venezolana es además la amenaza más seria hasta la fecha al cuestionado mandato de Maduro. El líder, que ha contado en el apoyo de Rusia y China, estuvo en su mayoría ausente durante la jornada del martes. Compareció a última hora de la noche para calificar el levantamiento a pequeña escala de un fracasado intento de golpe de Estado respaldado por Washington. Hablando en la televisora estatal, Maduro dijo que los disturbios fueron sofocados y que Caracas no sucumbirá al intento de las fuerzas de derechas de someter a la nación a un modelo de dominación económica neocolonial y esclavizar a Venezuela. El mandatario afirmó que ahora podía verse a un país en gran parte en paz, pero los venezolanos esperaban a ver si la situación se mantenía el miércoles. El alzamiento podría obligar a Maduro a tomar una decisión sobre el destino de Guaidó, explicó Giancarlo Morelli, del grupo de análisis británico Economist Intelligence Unit, agregando que el socialista enfrentará peligro sea cual sea el camino que tome. No detener al señor Guaidó podría percibirse como un importante síntoma de debilidad en el señor Maduro, apuntó Morelli. Pero al arrestar al señor Guaidó se arriesga a una fuerte reacción de Estados Unidos, que ya impuso sanciones a Caracas.
La lucha por consolidar el poder derivó en uno de los días más sorprendentes hasta la fecha en un país que, pese a tener la mayor reserva conocida de petróleo del mundo, enfrenta una crisis económica peor que la Gran Depresión estadounidense. Los disturbios del martes comenzaron cuando Guaidó, flanqueado por varias docenas de guardias nacionales y algunos vehículos blindados utilizados para controlar multitudes, publicó un vídeo de 3 minutos filmado cerca de la base aérea de La Carlota, en la capital. Por sorpresa, Leopoldo López, el mentor político de Guaidó y uno de los activistas opositores más destacados del país, estaba junto a él. Detenido en 2014 por liderar una ronda previa de disturbios antigubernamentales, López dijo que fue liberado del arresto domicilio por las fuerzas de seguridad siguiendo órdenes de su pupilo. López llamó a los venezolanos a salir a las calles en paz para derrocar a Maduro. Mientras los dos líderes opositores coordinaban acciones desde un paso elevado en una autopista, tropas leales a Maduro disparaban gases lacrimógenos desde el interior de la base aérea próxima. Una multitud que enseguida llegó a ser de varios miles de personas corrieron para ponerse a salvo y reaparecieron más tarde con Guaidó en una plaza a varias manzanas de distancia. Un grupo más pequeño de jóvenes enmascarados se quedó sobre el puente, arrojando piedras y bombas incendiarias hacia la base aérea y prendiendo fuego a un autobús del gobierno. «Es ahora o nunca», dijo uno de los jóvenes soldados rebeldes, que llevaba la cara tapada con un pañuelo azul como el que llevaban sus compañeros sublevados. En medio del caos, varios vehículos armados superaron una mediana y se dirigieron a gran velocidad hacia la multitud. Dos manifestantes, tendidos sobre el piso con la cabeza y las piernas ensangrentadas, fueron sacados del lugar en motocicletas mientras los blindados se alejaban rápido esquivando las bombas incendiarias. El director de un centro médico próximo al lugar donde se registraron las batallas callejeras señaló que los médicos estaban atendiendo a más de 50 personas, de las cuales la mitad presentaban heridas provocadas por balas de goma. Al menos una persona recibió disparos con munición real. El grupo de derechos humanos venezolano Provea reportó que un hombre de 24 años fue abatido durante una protesta antigubernamental en la ciudad de La Victoria. Más tarde el martes, López y su familia buscaron refugio en la residencia del embajador de Chile y luego se trasladaron a la embajada de España. Además, otros 25 soldados que estaban con Guaidó habrían huido a la legación diplomática de Brasil, según reportes. En medio de los disturbios, los comandantes del ejército de Maduro comparecieron en la televisora estatal proclamando su lealtad al líder socialista. Flanqueado por generales, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la maniobra de Guaidó de acto terrorista e intento de golpe de Estado encaminado al fracaso como alzamientos previos. A Miraflores no se llega por la violencia, dijo refiriéndose al Palacio Presidencial, donde cientos de partidarios del gobierno, muchos de ellos con armas de fuego, respondieron a un llamado de Maduro a movilizarse. Pero en un posible indicio de escisiones en el círculo más cercano a Maduro, el jefe de la policía secreta escribió una carta en la que se distanciaba del socialista. En su misiva al pueblo venezolano, Manuel Ricardo Christopher Figuera, máximo responsable de la temida SEBIN, dijo que siempre había sido leal a Maduro pero que ahora era tiempo de reconstruir el país. La corrupción está tan extendida que muchos servidores públicos de alto nivel, la practican como deporte, agregó. Llegó la hora de buscar otras formas de hacer política, escribió Figuera. La autenticidad del texto que circuló por redes sociales fue confirmada por un alto cargo estadounidense,
que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a divulgar detalles. La esposa del general estaba fuera de Venezuela, apuntó. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que Maduro tuvo el martes en la mañana un avión en la pista y que estaba dispuesto a huir, pero fue disuadido por los rusos. El presidente ridiculizó esa afirmación en un discurso televisado señalando: señor Pompeo, qué falta de seriedad. La mayoría de las tiendas y los negocios cerraron y las calles de la capital estaban inusualmente tranquilas mientras la gente esperaba en sus casas el desenlace. Guaidó dijo que llamó a la insurrección para restaurar un orden constitucional que se quebró cuando Maduro asumió a principios de año un segundo mandato como presidente tras unos comicios boicoteados por la oposición y considerados ilegítimos por docenas de países. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, los gobiernos de todo el mundo expresaron su respaldo a Guaidó y reiteraron sus llamados a evitar una confrontación violenta.